Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Por eso hoy cumplimos orgullosamente 40 años haciendo las cosas bien. Contamos con una cobertura a nivel nacional, con más de 50 locales. Novicompu es lo mismo, pero más barato. Buenas noches, bienvenidos. En los próximos 60 minutos vamos a hablar de la segunda mayor causa de mortalidad en el Ecuador. La primera son las enfermedades cardiovasculares. La segunda es el cáncer. Y trataremos con un profesional, con un científico, con un médico, pero sobre todo con un ser humano, que ha hecho una labor excepcional por los ecuatorianos en el ejercicio profesional que él desarrolla en Houston, Estados Unidos, cuya presencia y paso casual por el Ecuador supe esta mañana tras haberlo oído en Radio Centro, 101.3 FM, y le planteé así repentinamente la oportunidad de venir a compartir sus experiencias, su sabiduría, sus orientaciones, su luz con ustedes en la hora que viene. Me refiero al doctor Luis Eduardo Fallat. Estén atentos a una charla excepcional que ojalá no sea ni única ni última con él. Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. 22 horas, 1 minuto, estamos en vivo. Enseguida, mensajes. Tal como les dije, algún rato espero abusar de la hospitalidad y tiempo de nuestro invitado para hacer el programa que me estaban reclamando. Preguntas y respuestas toda la hora. Espero evacuar algunas de las principales inquietudes que ustedes me han formulado desde que anuncié el tema de esta noche al invitado, el doctor Luis Eduardo Fallat. Les recuerdo nada más que nos pueden seguir por YouTube en Ver a su manera, Facebook igual, Ver a su manera. Estamos en televisión convencional a través de las dos más grandes cableras del país con 900,000 suscriptores entre ambas. Extreme TV Cable, Canal 15 o 709 en HD de Vito TVO y el canal 194 en DirecTV de Manavisión. En señal abierta en Manaví 194, ¿dije bien? 84, dije bien. Y en señal abierta, Canal 9 en Manaví. En audio, nos siguen por Radio Centro, 101.3 FM, también en todas sus plataformas de video. Bienvenida hoy lunes, María Elisa Padilla. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas noches con todos. Bienvenidos a un programa muy especial cuyo tema de invitado no es un protagonista frecuente, ya que nuestra preferencia normalmente es por lo político, pero cuando tenemos algo en que brilla lo humano, lo preferimos. Esta noche nos va a acompañar vía Zoom el director médico de Solca, el doctor Guido Pantana Egues. También tendremos un testimonio del paciente Humberto Moya y queremos empezar este programa de una manera muy especial, dando paso al doctor Carlos de Tomaso, con un testimonio directo que nos hablará mucho más de nuestro invitado de esta noche, el oncólogo médico y científico doctor Luis Eduardo Fallat. Hablar de Luis Eduardo Fallat es hablar de un científico de la medicina, miembro del MD Anderson de la Universidad de Texas, es el hospital número 1 del mundo, calidad de máxima en el departamento de linfoma, que es su especialidad, con altísimos reconocimientos de las entidades médicas en los Estados Unidos y aquí en Ecuador, con reconocimientos de la Presidencia de la República y de la ciudad de Guayaquil, no solamente por sus méritos científicos, sino por sus méritos personales, pero yo diría principalmente por su calidad humana.
No alcanzarían pues los testimonios en este espacio de todas las personas y familias a las que Eduardo ha podido extender su mano, no solamente en la parte médica, sino en la parte personal. Es una persona que nos ha acompañado a muchas familias a superar este duro proceso que es la lucha contra el cáncer. Y Eduardo, pues no solamente ayuda a los enfermos, sino ayuda a los hospitales, a personas que no pueden pagar su tratamiento. Ha obtenido donaciones de tratamientos para niños o personas que tienen un tipo de cáncer que tiene muy difícil la posibilidad de encontrar la medicina que pudieran necesitar. Y lo que dice Carlos de Tomaso se queda corto, siendo cierto. Pero si me detengo en la biografía y trayectoria del invitado, no me va a quedar tiempo para nada más. Solo cumplo en agradecerle, doctor, a nombre mío por el tiempo que nos da y de los miles de personas que usted ha salvado junto con otros profesionales ecuatorianos menos conocidos, pero igualmente reconocidos. Empecemos con la prevención del cáncer. Es una novedad esto. ¿Se puede prevenir? Bueno, gracias por tenerme aquí, gracias por las palabras de ustedes, ¿no? Pero sí hay muchos profesionales ecuatorianos que están en el exterior y que cuando uno les pide ayuda, créanme, dan la mano y colaboran con muchos buenos profesionales del país también, ¿no? Pero hay cánceres que sí tenemos causas bien definidas. Por ejemplo, tenemos claramente que el papilomavirus, ciertos subtipos, causan el cáncer de cuello uterino y también causan cáncer de la orofaringe y en ocasiones en ciertas regiones de la piel. La vacunación contra papilomavirus debería hacerse rutinariamente. Es devastador tener un cáncer de cuello uterino, a veces en zonas rurales y en zonas no tan rurales. El diagnóstico se hace avanzado, haciéndolo incurable o requiriendo quimorradiación que termina costando vidas y costando, porque no se curan a veces, y costando dinero. ¿Desde qué edad deberían vacunarse las niñas contra papilomavirus o las adolescentes? Yo no soy un experto en eso, pero hoy hablé con un amigo mío que es ginecólogo, que está justamente en Houston ahorita, pero es de aquí de Ecuador, y él me decía que debían vacunarse de los 9 años en las mujeres, pero ahora también se vacunan los hombres, ¿no es cierto? Y se pueden vacunar hasta, depende de factores de riesgo, llegar hasta los 40 o 50 años, pero si una persona posiblemente hasta los 25 o 30, que me daba a entender que era razonable. Este es un caso en que se puede prevenir sabiendo que el papilomavirus puede evolucionar en un cáncer. No son todos los papilomas, son subtipos. Y la vacuna para el papilomavirus más moderna creo que cubre 9 subtipos diferentes, incluye la mayoría de los papilomas que son de alto riesgo. ¿Algún otro cáncer así que se pueda, lo que decimos, prevenir? El tabaco causa cáncer de pulmón, cáncer de vejiga y causa cánceres de laringe, cáncer de esófago, ¿no es cierto? Posiblemente el cáncer de estómago tiene asociación con ciertas comidas y con la bacteria Helicobacter pylori. El linfoma tiene relación con Helicobacter pylori y con otros ciertos tipos de infecciones como el SIDA. Infecciones de Epstein-Barr se reactivan y causan cáncer, pero en realidad lo que son más fáciles de controlar serían papilomavirus, no fumar, evitar el sol, ¿no? Y de ahí vendría la detección temprana, que es muy importante. Y cuando uno tiene un buen clínico, un buen profesional, tiene historia clínica, tiene que toda la familia ha tenido cáncer de mama, usted sabe que o cáncer de colon a edad temprana, hay que hacer los estudios tempranos. Detección temprana, cuando no es en casos como estos, significa que periódicamente una persona debería hacerse exámenes, ¿solo a partir de los 40 años o incluso antes? Depende del cáncer. Depende del cáncer. Si yo tengo un hermano mío que tuvo cáncer de colon a los 40 años, ¿no? Y no encontramos, a veces es complejo, se ponen a hacer estudios genéticos, si es que a veces es necesario hacer estudios genéticos, pero probablemente a mí me tengan que hacer desde los 30 años. Cualquier persona que ha tenido cáncer de colon debería tener, toda la familia cercana de primer grado deberían tener colonoscopías 10 años antes. Sin embargo, en Ecuador es mucho más común el cáncer de estómago que el de colon. Cierto. Si una persona se va a hacer una colonoscopía, probablemente un gastroenterólogo le va a recomendar que se haga ambas. Hay una acotación rápida.
¿Es cierto o es un prejuicio que el excesivo consumo de embutidos puede también llevar al cáncer de estómago? Bueno, hay unas cosas que se llaman nitrosaminas que han estado asociadas con cáncer, ¿no? Pero es un poco controversial porque es difícil en ocasiones definir la causa de un carcinoma, pero probablemente exceso de embutidos ha sido por los preservativos que se utilizan, podrían causar más cáncer. Estamos con el doctor Luis Eduardo Fayad, oncólogo del Centro Médico Anderson de Houston, Texas, 20 años de experiencia más. El Anderson Cancer Center, profesor del Departamento de Linfoma, Mieloma, entre otras cosas. Orgullosamente ecuatoriano. Y ya que hablamos de prevención y detección temprana, proseguimos con un tema cercano a eso, María Elisa. Entremos ahora en materia con uno de los cánceres que más nos interesa a las mujeres, el cáncer de mama. Así se refirió a él Poli Ugarte, el líder de una fundación que más ha hecho en prevención y tratamiento en esta materia en el país. Veamos. Creí siempre que era por herencia que yo podía tener un cáncer de mama. Entonces, como no tenía factores de riesgo de esa manera, me di cuenta, es decir, cerraba la página, no leía, no me preocupaba, porque siempre la mujer tenía miedo, y más aún hace 15 años atrás. Porque lo primero que tú tienes que hacer no es tenerle pena a la persona, es decir, te amo, te necesito, quiero que luches, para que tú, lleno de ese amor, salgas a luchar una batalla, porque son batallas tras batallas en una guerra que te puede ganar y que lo único que te puede salvar, como tú acabas de decir, es la fe. En el caso mío soy católica, la fe en Dios y la voluntad. A pesar de esas campañas descomunales que hace Poli, 70.000 personas hasta hace 2 años ella había logrado que se hagan pruebas de mama. ¿Por qué esta resistencia de la mujer a este tipo de exámenes? La verdad es que yo no sé la razón cultural por la que no se hacen. Quizás no sea tanta resistencia, sino acceso a poderse hacer los exámenes. ¿No es cierto? En realidad, el proceso es el siguiente, ¿no? Uno no debe hacerse solamente una mamografía cuando se palpa algo. Llegada a cierta edad, al menos que tenga una historia familiar muy fuerte de cáncer de mama, debería hacerse una mamografía a los 40 años. Una mujer entre 40, 50 o 55 años, cuando todavía es premenopáusica, tiene una mama densa y es probable que un buen mamógrafo digital con un buen radiólogo que lo lea no sea suficiente y tenga que ir a un siguiente paso, que es un ultrasonido o eco, como le dicen aquí, y después tenga que hacer una resonancia en pacientes jóvenes y definir una biopsia. Las biopsias modernas que se hacen, si es que hay que hacerlas, no solamente se hace la biopsia, sino que uno hace la biopsia dirigida por radiología, no es que lo cortan inmediatamente. Cuando hacen la biopsia dejan un clip. Si resulta maligna la biopsia, el cirujano sabe dónde tiene que ir después. Entonces es un proceso que generalmente no es tan fácil tenerlo localmente en pequeñas ciudades o pequeños pueblos. Entonces tiene que organizarse esto de una manera en la que se puede hacer todo esto. Lo segundo es, ahora muchas imágenes se hacen digitales. No necesita tener al radiólogo al lado suyo. Puede verla digitalmente y decir, ¿qué es esto? Pero necesita tecnólogos que sepan cómo presionar una mama. Necesitan el ultrasonógrafo y el tipo que hace la ultrasonografía o la profesional o el profesional tienen que hacerlo, y en el momento, en mi hospital, es tan importante esto que me toma un poquito más de tiempo. Claro. El ultrasonografista a veces se demora un rato y llaman al doctor, vuelve a seguir. Por ejemplo, tiene que definir exactamente la lesión y no es tan sencillo. Entonces, a veces campañas masivas ignoran el hecho de que o no permiten que se haga un estudio exhaustivo porque el volumen de pacientes es tan alto. Todos esos aparatos que usted ha mencionado, cuyo nombre no soy capaz de repetir ni de recordar, ¿existen aquí? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que Solca, en Guayaquil, yo no conozco tanto la metodología. Correcto. En Quito, ¿no? Pero Solca tiene un grupo privado que se llama del doctor Péndola. O ellos trabajan con alguien que tiene en el Omni un buen ultrasonógrafo y una buena mamografía. Solca lo tiene. Hay un hospital hay un grupo privado también que está en la Kennedy, no sé si puede decir los nombres. ¿No? Claro, encantado, doctor. Sí, Mediscan tiene un aparato bueno y buenos radiólogos. Entonces, es muy importante que tengan buenos
buena gente, pero imagínense que todo eso no se puede llevar a un pueblo pequeño. Correcto. Y el acceso de una persona de ingresos modestos, llegar a la ciudad para hacerse, todo eso no puede pasar, pero puede hacerse posiblemente una mamografía local. Y si lo requiere, se va al siguiente paso, ¿no? Ok. Consejo en general para las mujeres. No solo esperen llegar a los 40 años para hacerse un primer examen, ni se confíen en que el tacto o al palparse no encuentren nada anormal. ¿Puede existirlo y a veces pasar inadvertido? Puede pasar que esté inadvertido. Personas con mamas más grandes, mamas densas o que tienen muchos nódulos pueden equivocarse, confundir una cosa con la otra. Puede ser que sea benigna y parezca maligna, o maligna y que parezca benigna. Cuando usted decía, yo no sé cuál es el problema cultural que aquí impide hacerse una detección o exámenes tempranos. Antes de venir esta noche estoy hablando con 2 o 3 casos y me dijeron, yo prefería no saber. Si igual me voy a morir, prefiero no saber, ¿ya? Cuando me dé o cuando me coja fuerte, me voy. ¿Qué le responde usted? Respondo que los pacientes que tienen detección temprana del cáncer de mama tienen una probabilidad de curación muy alta. ¿De cuánto, más o menos? Se pueden curar 90, 95%. Depende de varias cosas. Depende del tamaño de la lesión, depende si hay 2 metástasis. Entonces, estadio temprano es importante. Si la lesión es solamente intraductal o es invasiva. Además, importa mucho la biología del tumor. Nosotros estudiamos los genes del tumor. Entonces podemos hacer ciertas cosas que se llaman, en pacientes de buen pronóstico, MammaPrint o otras cosas que se llaman Oncotype, y pueden definir hasta que si el paciente no necesita quimioterapia, etc. Entonces hay técnicas que son menos invasivas para la cirugía, etc. Es decir, uno puede curar cáncer de mama mientras más temprano, mejor. ¿Qué demuestra el hecho de que tantos ecuatorianos tan pronto tienen cáncer y necesitan acudir a una opinión o una ayuda en los Estados Unidos, vayan a usted? En buena hora lo tienen, y como usted mencionó, un grupo de médicos. Pero, ¿quién falla aquí para que Fayad termine siendo el consultor no oficial de medio Ecuador? No hay información suficiente, no hay tratamientos suficientes, hay renuencia en los médicos, los seguros no cubren lo que deben. Usted ha encontrado el mejor hospital, el mejor especialista, la mejor medicina, en fin, una serie de vías para volver más rápido y más eficaz el tratamiento. En buena hora, doctor. Pero hay nada más de un Luis Eduardo Fayad. Y tiene usted una red de médicos en buena hora, pero no son todos los que quisiéramos. ¿Cómo se puede suplir esa deficiencia o multiplicar su experiencia? Bueno, yo creo que aquí hay muy buenos médicos. Tenemos ciertas limitaciones en patología, en cierta tecnología, y ciertamente tenemos limitaciones en ciertas drogas que son muy costosas, que no se pueden administrar o no están autorizadas en el camino público. Sin embargo, la oncología ha avanzado tanto a nivel molecular, patológico y tecnológico que, por ejemplo, en mi institución y en muchas otras, si usted tiene un cáncer de cabeza y cuello, no ve solo a un cirujano de cabeza y cuello que también opera amígdalas, que pone tubos en los oídos. Ve un cirujano oncológico y tienen un comité donde están radioterapeutas que hacen cabeza y cuello, cirujanos de cabeza y cuello, patólogos de cabeza y cuello, oncólogos de cabeza y cuello. Cada vez hay más especialistas especializados en más especialidades. Mientras más rara es la enfermedad o más incomún, se convierte en más importante grupos de diagnóstico, incluyendo en mama. En nuestra institución, un caso de mama se discute en un comité de mama. ¿No es cierto? Entonces, la inteligencia es limitada. Ahora, las carencias que usted menciona y que tenemos aquí, a veces son limitaciones tecnológicas, a veces son limitaciones económicas, ¿no las debería cubrir un buen seguro privado en el caso de una persona que lo pueda pagar o contratar, a lo cual mucha gente es renuente? Bueno, yo creo que aquí hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿no? Por ejemplo, una buena mamografía, una buena biopsia, y un cirujano de mama puede hacer una buena cirugía. Sin embargo, si usted tiene el seguro, se va a sentir más cómodo posiblemente viendo un team especializado. Pero hay mucha gente que aquí puede hacer muy buena cirugía en muchos casos. Por ejemplo, tiroides puede operarse aquí, pero allá tenemos mucho más fácil estudios moleculares, pero ahora están haciéndolos aquí también. Entonces, las cosas van evolucionando. Pero como es difícil evolucionar
En Estados Unidos yo encuentro que yo tengo un sarcoma en mi pierna. Mi doctor en un hospital como el Mercy en Miami probablemente me va a mandar al Sylvester Cancer Center, porque a pesar de ser un hospital grande, sarcoma es complejo para ellos. Okay. Tenemos que aceptar las limitaciones de los centros. Y a ese nivel de especialidad se ha llegado. Cada vez hay más específicos para cada caso. Especialmente para ciertas enfermedades, ¿no? Usted tiene un tumor en el cerebro, tiene un cirujano que opera base de cráneo, otros que opera esta área, la otra área, porque no puede haber un experto en todo. Le voy a hacer una pregunta audaz, y es personal, pero le pido disculpas de antemano. ¿Ya? Usted cumple 62 años mañana. Sí. ¿Se ha planteado la posibilidad algún rato, y desde luego eso altera a su familia, y seguramente la opinión sería siempre no, de venir y montar un centro de ese tipo con un grupo de especialistas así aquí? Sí lo he pensado. Yo creo que no tenemos tantos especialistas como para hacer un grupo de super especialistas, pero aquí hay gente que yo conozco que tiene mucho interés en pulmón, ¿no? Otra gente que tiene mucho interés en mama, o una persona que hace además de mama le interesa cabeza y cuello. ¿Y qué necesitaría para entusiasmarse más? No, que haya estabilidad en el país. Ya, ok. Absolutamente ¿no? Cierto. Ok. No. Formidable. María Elisa. Cuando volvamos tendremos el testimonio de dos ángulos distintos del cáncer. Uno sobre el cáncer de niños y otro sobre dos tipos de tratamientos, el ambulatorio y aquel que requiere internarse. El cáncer se puede prevenir, tratar y hasta vencer, algunos casos con amor y ciencia. Vera a su manera, crítico e independiente. Cambió la forma de hacer negocios. Cambió la forma de aprender. La forma de cuidarnos. Cambiaron las oficinas y las salas de reuniones. Y aunque los cambios siempre son un desafío, el éxito está en contar con el aliado correcto. En utilizar la tecnología de hoy para ser la empresa que quieres ser mañana. El momento es ahora. Telconet Latam. Cuando nos juntamos, hacemos realidad lo que soñamos. Llevamos nuestra vida más lejos. Cumplimos lo que nos proponemos. Crecemos más con cada logro y alcanzamos nuevas metas. Con un banco que nos acompaña con soluciones a cada paso. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Los sábados, entrevistas claves. También necesitamos que la ciudadanía denuncie. Sin la denuncia nosotros no podemos detectar a dónde está el problema. Lo que nos urge conocer. ¿Y cuánto cuesta, dice el presidente? 24 millones. Y el presidente le dice, no lo podemos hacer con 18. Con preguntas prácticas y directas. Lo grave es que un modelo que le funcionó a Guayaquil se acaba. ¿Es rescatable ese modelo con otros actores? Se necesitan respuestas, no discursos. Hay que retornar al Estado de Derecho, a las tres funciones clásicas. Carlos Vera, en un espacio veraz. Al pueblo le importa comer primero, tener medicina segundo, trabajo después y ahorita sobre todo que no lo maten cuando sale a la calle. Sábado, 22 horas, por La Posta, en exclusiva para medios digitales en Facebook y YouTube. Transmisión simultánea Vito TV o Extreme Canal 15 y 709 HD, Manavisión Canal 9 Manaví, DirecTV 194. A nivel nacional, después del fútbol, Caravana 750 AM y Blue 88.9 FM. Reprise, domingo 20 horas por Extrema 92.5 FM en Cotopaxi y Tungurahua. Yo debería estar ahorita en esa tal asamblea. Yo sí por derecho propio. Porque yo sí soy payaso de a de veras. Según la Organización Mundial de la Salud, el cáncer es la principal causa de muerte en todo el mundo. El de pulmón, el mayor, 1.800.000 personas al año. Colorectal, 916.000. Hepático, 830.000. Gástrico, 769.000. Mama, 685.000. Los datos corresponden al 2020. Estamos hablando de los retos del cáncer con el doctor Luis Eduardo Fallat
uno de los oncólogos más prestigiosos del Ecuador y reconocidos aquí y en los Estados Unidos. Les recuerdo que el reprise del programa es por One Plus, Canal 14, en CNT, Claro TV y Extreme TV Cable. El espacio se sube de inmediato apenas terminamos a Ecuador en Vivo, en su portada principal y portal de noticias. Y emitimos desde los estudios de la radio FM. Proseguimos con más. Marilisa, antes de retomar la entrevista con el doctor Fayad. El doctor Guido Panchana, reconocido médico de Solca, estuvo en uno de los programas que hemos hecho ya con anterioridad acerca del cáncer y distinguió en especial sobre dos aspectos en el tratamiento. Veamos. Existen dos tipos de tratamientos. Gran parte del tratamiento oncológico en los últimos años es ambulatorio en lo que concierne a la administración de quimioterapia. Ese paciente, pues, se puede atender muchos pacientes. Lastimosamente, los pacientes que requieren hospitalización son muchos para tratamientos iniciales y otros que presentan complicaciones por sus tratamientos oncológicos y debemos recibirlos. Nosotros tenemos en la división oncopediátrica alrededor de 40 a 45 espacios para pacientes y tenemos, como ya usted habrá escuchado, permanentemente listas de espera para poder admitirlos. ¿Cómo pueden las instituciones privadas que hacen un trabajo limitado como Solca ampliar su capacidad de atención en el Ecuador? Tenía aquí los datos de los pacientes que atienden ellos por convenio en el 2021. Del IES, 8.393, del ISFA les refieren 373, del ISPOL 110, del Ministerio de Salud Pública 3.897. El año pasado, 12.769. Este año, hasta el primer semestre, iban del IES 7.093, del ISFA 328, del ISPOL 117, del Ministerio de Salud Pública 2.661, para un total de 10.196. No tengo el discrimen de cuántos son ambulatorios y de cuántos son internados. Se averigüé el cupo para niños y hay permanentes o internados 15, 18 y ambulatorios aproximadamente 70. Pero Solca es de los poquísimos que puede hacer una labor así aquí. El IES y el Ministerio de Salud tienen limitaciones que no necesito contárselas, a pesar de que a veces tienen equipos y tienen facilidades, y sobre todo tienen médicos capacitados para eso. ¿Cómo se puede ampliar el radio de atención? Esa es una respuesta que hay que una pregunta que hay que hacérsela a la gente de Solca. Yo conozco muchos de los médicos de Solca y son gente muy capaz y de muy buen corazón, ¿no? Sin embargo, la capacidad de ver número de pacientes se limita porque son cierto número de pacientes. No hay más doctores, necesitan más cuerpos calientes para que hagan el trabajo, ¿no? También necesitan más espacio en quirófano. No sé cómo funciona Solca. Por un lado. El otro problema es también el costo. ¿Por qué es tan caro tratar el cáncer en el país y menos caro en otros países? ¿Por qué? Yo no creo que sea tan barato. En Estados Unidos es más caro. Sí. ¿No? ¿Más caro que aquí? Mucho más caro. ¿Pero más eficaz también? Tratan de hacer eficiencia, pero el costo per cápita es más caro. O sea, a usted le hacen un tipo de quimioterapia, cuesta mucho más allá que aquí. Sin embargo, sí es eficiente en muchas cosas, supongamos. Muchas cosas se hacen como paciente externo. ¿Ya? ¿No es cierto? Y cosas que a veces se pueden hacer como paciente externo, se hacen con un team. No necesariamente tiene que ver al doctor para que le diga que tiene que hacer una transfusión de sangre. Tenemos enfermeras practicantes que están entrenadas, que toman las decisiones y saben lo que no es una enfermera común, es una enfermera con un máster en cuidados. Entonces, esas hacen las biopsias de médula ósea y ahorran tiempo a los doctores para que trabajen. Y me han contado que hay dos diferencias que marcan la diferencia ya. La una, el nivel del diagnóstico. Hay un afán especial por un diagnóstico preciso, es decir, se pasa por muchos filtros antes de decir algo. Y segundo, la calidad de las drogas, es decir, la calidad del medicamento que usan. ¿Es correcto? Es difícil. Aquí hay gente muy valiosa que yo creo que trabaja en Solca, ¿no? Voy a mencionar el nombre. Yo sé que, por ejemplo, Guillermo Pulso, un hombre con mucha trayectoria y muy correcto. Él debe saber qué drogas son buenas o no. La pregunta es cuánto dinero tienen para comprarlas. Hay drogas que tienen poca diferencia en precio, ¿no? Eso me he enterado yo
por lo que me han dicho, y quizá me equivoque en los números, pero por ejemplo la ciclofosfamida es una droga muy importante en muchos cánceres, incluyendo la leucemia infantil, los linfomas. De una compañía genérica, de una compañía común, cuesta unos $5 menos o algo así que una genérica de Novartis o de una compañía importante, creo que es Baxter. Entonces, la diferencia es tan mínima, ¿no?, que a veces uno tiene que saber qué clase de genérico le están vendiendo a uno. Pero si por la reputación usted me pone a escoger, yo prefiero 100% Novartis, sea cual sea la diferencia de precio. La pregunta es, ¿cuánto tiene el Seguro Social? ¿Cuánto tiene Solca para comprar al comienzo? Para llegar a ese estado, uno tiene que tener un team que sea muy selectivo, que sepan lo que tienen que hacer y que tengan el apoyo financiero para hacerlo. Está ocurriendo algo peor, porque tienen menos o tienen poco. Ya se han dado públicamente algunas opiniones de que primero hay que comprarlo más barato porque el efecto es igual. ¿Eso es cierto? No necesariamente, porque hay drogas. Hoy en la mañana dije una cosa, que una vez estaba en una conferencia en que un experto en genéricos y biocompatibles estaba hablando, y él decía que posiblemente si uno va, y no quiero decir que las drogas hindúes son malas, porque nosotros usamos, pero el FDA controla la calidad de los productos que vienen de otros países. Le escuché decir en Radio Centro que habían estudios que cuando medían las drogas hechas en la India encontraban que eran un 40% menos eficaces. No, que había un 60% de drogas que eran subóptimas. ¿Qué subóptimas? Que posiblemente no tenían la calidad del producto, pero había otras que sí eran óptimas. ¿Sí me explico? Entonces usted tiene que comprar... Eso puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Por eso pues. es que si usted va a comprar genéricos de otro lado, usted tiene que saber qué genéricos comprar. Explíqueme esto un poco mejor. O sea, ¿hay genéricos que corresponden a las especificaciones y otros que no? La otra vez una amiga mía compró una medicina que no es genérica y la compró en India directamente del distribuidor, que es para cáncer de mama recurrente. Y el costo allá en India era de creo que $800 comparado con $4,000 en Ecuador y $14,000 en Estados Unidos. Es decir, ella la pudo traer por un contacto para su mamá. Entonces lo que le quiero decir es, aunque sean en drogas no genéricas, los precios son diferentes en el mundo. ¿A quién acudimos cuando querramos una opinión sobre eso? Usted no está disponible siempre, ni podemos pasarle consultando todo el día. ¿Qué referencia o comparación o parámetro pueden usar? Yo creo que debería haber una institución en Ecuador. Yo creo que el ARCSA debería supervisar eso. Y si yo estuviera a cargo de eso, que no estoy, es un trabajo terrorífico, posiblemente yo primero trataría de comprar lo que creo que va a ser bueno y abastecer el hospital. Y después, porque tengo que tratar a la gente, uno no puede decirle no tengo. Correcto. Y después seleccionar. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo que ha pasado. Hay una droga que se llama capecitabina. El derroche es Secloda. Secloda, derroche, excelente calidad, pero vale varios miles de dólares. La misma pastilla genérica me han pedido oncólogos de Guayaquil que si lo podemos conseguir afuera. No, en Estados Unidos, genérico de Secloda o llamado capecitabina es más barato que en Ecuador y la calidad es mejor. Si yo puedo comprar en una farmacia común y corriente como Randall's Kroger en Houston, capecitabina más barata que en Ecuador, el gobierno puede comprarla más barata que yo. Fenomenal. ¿Sí me explico? Entonces tiene que tener el team que sepa cómo abordar esto y negociar con buenas compañías. Ahora sí, puede ser que en el camino un carro lo choque y otra cosa, eso ya no depende de uno. Esto nos lleva a un campo que vamos a tratar enseguida. El hecho de que cada vez hay más cáncer en el mundo, pero también es cierto que cada vez se pueden curar más. ¿Cómo es aquello? Ya lo veremos. Prosigamos, María Elisa. En cambio, Rafael Palacios, quien nos acompañó el año pasado y hace nada más un par de semanas, porque lidera una fundación y agrupación de padres de familia de niños con cáncer, tiene interés especial en señalar sobre esta materia lo siguiente. Veamos. Que tener cáncer no es sinónimo de muerte.
es sinónimo de mucha fe y lucha. Pero en el caso de los niños, específicamente en el caso que a mí me atañe, depende también de los padres. Un paciente, así como los de adultos, un niño que tiene un padre enchufado, conectado con los protocolos, tiene mejor posibilidad de sobrevida. Sumado a los factores sociales, a la atención o desatención, no es lo mismo nacer en países del primer mundo que en países de bajos recursos o del subdesarrollo. Y es allí donde vienen las diferencias. Cáncer en niños o cáncer de niños. Especialmente dramático. Ya verás más adelante un testimonio de una chica maravillosa que se llama Scarlett Torres, una niña de 12 o 13 años, que salió de esa experiencia. Pero a los padres, ¿qué aconsejar? ¿Qué decirles? Para que sean un elemento de aceleración en el tratamiento y superen su trauma que a veces les impide ser un facilitador. Yo creo que sería sorprendente para muchas personas ver la cantidad de conocimiento que un padre adquiere aunque venga de un origen modesto, ¿no? Se hacen muy expertos en la enfermedad. Sin embargo, porque una vez vino aquí un doctor de St. Jude. St. Jude es posiblemente uno de los mejores hospitales de Estados Unidos para cuidados pediátricos de cáncer. Estuve ahí. Sí, quedé en un estado central de los Estados Unidos. En Tennessee. En Tennessee, claro. Sí. ¿Memphis? Memphis. Estuve ahí. Y de ahí también es la casa de Elvis, ¿verdad? De hecho Elvis nació en Tupelo, que es en Mississippi, pero todo el mundo cree que es de Tennessee. Ok, gracias por la precisión. Estuve en St. Jude usted no nacía, doctor, en 1978, Qué interesante. ¿Y? Entonces, él creo que fue en Honduras o El Salvador, que hizo un estudio preguntándose por qué una leucemia. Si usted ve los reportes que me enseñó, la causa número 1 de cáncer en niños es leucemias. Y la mortalidad, no me acuerdo si fue en Honduras o El Salvador, la publicación, un trabajo que hizo St. Jude con uno de esas ciudades países centroamericanos, encontró que la mortalidad era mucho más alta. ¿Por qué? Son muchas. Voy a tratar de ser muy rápido. 1, geográfico. ¿Cómo puede una persona de un pequeño pueblo en Manabí, por darle un ejemplo que no está cerca de Solca, de Guayaquil, mantenerse en Guayaquil? Hay ciertos lugares que los ayudan, por ejemplo, la Fundación Ronald McDonald les da alojamiento, ¿no es cierto? Segundo, acceso a la emergencia. Tercero, estudios moleculares sofisticados para definir qué tipo de leucemia y cuáles son los mejores manejos. Cuarto, drogas de calidad. Entonces, si usted usa una droga subóptima en una enfermedad que tiene un 80% de curación, usted posiblemente le va a reducir la curación. Y usted si alguien está entre el 10, 20, 30% que le disminuyeron su chance de curación, le toca. Al final, esta persona que ha sido tratada con drogas de calidad cuestionable, porque puede ser que sean buenas, no estoy elucubrando aquí, no estoy diciendo que las drogas de algún hospital sean buenas o malas, yo no lo sé. Si llegasen a usar drogas de mala calidad o con poco acceso a la emergencia o no hay citas, la persona viene, recae, termina costando más dinero y costando más vidas. O al revés, costando más vidas y costando más dinero. Al final, todos perdemos. ¿No es cierto? Les dije siempre que una hora nos iba a quedar corta, pero algo estamos avanzando. María Elisa. Cuando volvamos, el cáncer se puede prevenir, tratar y hasta vencer, en algunos casos, con amor y ciencia. Vera a su manera, crítico e independiente. Cuando nos juntamos, hacemos realidad lo que soñamos. Llevamos nuestra vida más lejos. Cumplimos lo que nos proponemos. Crecemos más con cada logro y alcanzamos nuevas metas. Con un banco que nos acompaña con soluciones a cada paso. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Electrocables. ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan. Con esa gente cálida, leal y trabajadora que valoramos y, sobre todo, el compromiso que mantiene la conexión que nos enlaza hacia el futuro. Por eso hoy cumplimos orgullosamente 40 años
haciendo las cosas bien. Yo debería estar ahorita en esa tal asamblea. Yo sí por derecho propio. Porque yo sí soy payaso de a de veras. A propósito del cáncer de niños, recordemos el maravilloso testimonio de una niña que superó esta enfermedad tras un tratamiento en Solca y quiso venir a inspirar a otros niños a que luchen como ella. Veamos. ¿Quién te dio la primera noticia de que tenías cáncer? Una psicóloga. ¿Cómo te la dijo? Me explicó por dibujos. Yo me sentí muy mal. Lloré, me tuvieron que dar una pastilla para que me calme el dolor de la espalda. Me preguntaba el por qué a mí, por qué ahora. Mis padres siempre estuvieron ahí, siempre me ayudaron. ¿Cómo puedes describir tu condición? Estoy muy bien, me siento fuerte y ya puedo correr, me siento... ¿Correr? Sí, porque yo no podía. Ahora ya puedo caminar, puedo jugar con mis hermanos, con mi sobrino. Bueno, ahí tienen un ejemplo inspirador. Vamos ahora con otro. Humberto Moya, buenas noches, bienvenido. Gracias por recibirnos. Cuéntenos su caso de recuperación. Humberto, por favor, si puede prender el micrófono que está apagado. ¿Ahora sí? No lo escucho, Humberto. ¿Sí me escuchas? Ahora sí. Buenas noches. Adelante. Perfecto. Bueno, Carlos, a nosotros, a la familia, se nos hizo una profundidad de una oscuridad terrible cuando nos enteramos del hallazgo. En el caso de mi esposa, yo sostengo que cuando algún familiar está con esto, todos estamos con el mal, porque la solidaridad tiene que ser pues de la familia. En los primeros momentos de angustia, de desasosiego, alguien me dijo, tienes que tomar el contacto con el pulpo, tienes que hablar con Luis Eduardo Fallat. ¿Lo conoces? Yo tenía conocimiento de él de oídas. Por coincidencia, su hija había sido compañera de mi hijo en el colegio, pero no teníamos amistad realmente. Alguien me facilitó el teléfono y él me contestó como que si me hubiese conocido de toda la vida. Me dijo, vente a Houston inmediatamente. Con la gracia de Dios y con un buen seguro, además tengo que decirlo, pude viajar. Llegamos a mi esposa allá, me recibió y nos dio una tranquilidad inmensa. Primero, él es casi pues un psicólogo, él es un médico especialista en linfomas, pero también es psicólogo, nos dio mucha tranquilidad el día que nos vimos. Y cuando llegamos al centro médico, cuando nos pidieron para el ingreso las pruebas oncológicas, mi esposa y yo nos quedamos mirando porque sabíamos del hallazgo, pero no teníamos en ese momento pruebas oncológicas determinantes. Cuando hablamos con la recepcionista le dijimos, somos pacientes del doctor Fallat. La recepcionista sonrió y nos dijo, del doctor Fallat, always doctor Fallat. Venga, pase. Y nos recibió enseguida el doctor y pues nos ayudó muchísimo a guiar. Este hombre maravilloso que tú tienes al frente, mi querido Carlos, Luis Eduardo, te mando un abrazo grande. Es un hombre de muchos detalles. Su casa se convirtió en el consulado ecuatoriano, decía yo, en Houston. Carlos de Tomaso lo bautizó como Pulpolandia, donde vamos a caer todos. Ahí he conocido a mucha gente, Carlos, muchos manavitas. Claudio, se inhibió la señal. Ok. Si lo retomamos a Humberto, sería fenomenal. Bueno, ahí tiene un testimonio directo y emotivo que yo necesitaba lograr para no describir algo que no he vivido, sino que he conocido.
y de lo cual me he enterado. ¿Cómo hace usted para alcanzarse? No sé, la verdad es que es un gusto y es un honor. Es un honor que me consideren para ciertos casos, pero hay mucha gente en Ecuador que ayuda mucho, la verdad. Les diría, a veces un estudio radiológico, no me siento cómodo con él, y hay radiólogos muy buenos que vienen y sin cobrar un centavo, ¿no es cierto? Se habló de un doctor Zambrano en Pittsburgh. Eso fue Zambrano. Manavita. Sí, este doctor Zambrano una vez me llamó una señora de Quito, que era vecina de una paciente de un paciente de nosotros. La señora tenía una hija que le habían sacado una masa en la clavícula. La chica de 16 años le iban a dar la quimio. Y yo me meto en este grupo que tenemos, donde hay oncólogos de todos los países, ecuatorianos, pero en toda parte del mundo, incluyendo Ecuador también. Y le pido a una amiga mía que se llama Sofía Garcés. Sofía es hija del doctor Juan Carlos Garcés, patólogo. Correcto. Sofía, ¿me das una mano? Y me dice, sí, seguro, yo veo qué puedo hacer. Pero viene el doctor Zambrano y me dice, yo hago sarcoma, patología de sarcoma, él es el jefe de patología de sarcoma en Pittsburgh, en el hospital de niños, y dice, mándamela a mí. Me llegó la patología, me la trajo un señor que era paciente de nosotros de Quito. Es una cadena de eventos. ¿Sí? Y el doctor que vino me la entrega a mí. Yo le envío por Federal Express al doctor Zambrano. El doctor Zambrano le llega en un par de días o un día y medio. Me llama a los 2 días, me dice esto es un tumor benigno, pero que los patólogos lo confunden con maligno y no es un sarcoma porque tiene un índice de inflamación y reproducción muy rápido. O sea, ¿estuvieron a punto de equivocar el tratamiento? Le iban a dar quimio porque la patología de sarcoma es compleja. Entonces, si tenemos patólogos generales, ¿no es cierto? Hace un rato enfaticé que ciertas enfermedades necesitan un team muy sofisticado. Sí. Sarcoma es uno de ellos. Ajá. Entonces, él dice no, y él, no sé cómo lo hizo un estudio molecular que es costoso, lo hizo todo gratis, y la llamó a la mamá de la nena a decirle que no era maligno. Por supuesto, la señora festejó muy contenta, y la niña estaba a punto de darse quimio y no se dio. ¿Qué dice su familia de que usted atienda a cualquier rato a quien sea, como pueda? La verdad es que yo creo que tengo suerte, ¿no? Hay gente que mi familia les gusta que haga eso y tratan de ayudar también. ¿Lo apoyan? Totalmente. ¿Comprenden su labor? Yo creo que sí, yo creo que hasta participan en ellos con gusto, ¿no? Aunque afecta la vida familiar a veces. Trato de que no afecte tanto, ¿no? ¿Ya? Pero a veces sí toca trabajar. Pero créanme que hay muchas personas que lo hacen, sino que no son reconocidas, como yo he tenido la suerte de ser reconocido, y esto no se hace solo. Qué bueno que usted lo diga. Mírenlo a Zambrano, ¿no? Sí. Y la gente de Solca trata también mucho. Ese examen que hizo el doctor Zambrano, ¿cuánto costaría si es que esto tuviera que pagar? No lo sé, pero un estudio molecular en Estados Unidos, una evaluación patológica, tinciones adicionales, le hubiera costado entre $3,000 a $5,000. ¿Eso se puede hacer aquí también? Yo creo que yo creo que los estudios moleculares son más complejos. El asunto con eso no es la técnica solamente, es como que a mí me den una Macintosh de última generación con un programa muy actualizado. Pero si uno no hace sarcoma diariamente, probablemente, y no tiene las tinciones completas, porque no es algo que usted compra una tinción y si no la usa expira. Correcto. Y es un costo inadecuado. Entonces, posiblemente sí se puedan hacer, pero es difícil ser un súper especialista en patología de sarcoma y tener estudios moleculares si no está en un centro de derivación. En Estados Unidos no lo hace cualquier patólogo. Estados Unidos viene y lo manda al Pittsburgh, o lo manda al Mayo. Son más específicos, más especializados en aspectos más concretos de todas las diversidades de cáncer que hay, ¿verdad? Imagínense, yo trabajo en linfoma. Entre linfomas y otras enfermedades asociadas debe haber alrededor de 80, 90. Y algunas son dentro del mismo tipo de linfoma hay subtipos. Que son variaciones de lo mismo. Son variaciones con diferente grado de severidad, etc. Entonces se convierten en enfermedades muy malas. Yo creo que aquí hacen un trabajo excelente con las limitaciones financieras y las limitaciones que hay de volumen de pacientes. Ciertamente. Si nos podemos reconectar luego con Humberto Moya, porque hay una cosa que le quiero preguntar. Él dijo, ventajosamente, tenía un seguro muy bueno. O le pueden averiguar en interno. ¿Cuál es el seguro? Lo quiero decir. Ya, el seguro que a él le funcionó. Sé que hay muchos. No sé si es BMI, si es Best Doctors. ¿Qué es? Que cuente cuál fue el seguro muy bueno. Qué pena, Humberto. Humberto es notario, ¿verdad? Sí, notario. Manavita.
portovejense, ¿no? La esposa es de Manta. La esposa es de Manta. Él es manavita también. Sí, su puede padre ser. fue gran amigo de mi madre. Eran políticos en su época. María Elisa, vamos a concluir. En la parte final de este espacio elaboraré mis 5 preguntas a nuestro invitado estelar de esta noche, el doctor Fayad, las cuales deberán ser respondidas únicamente en términos de sí o no. También tendremos su reflexión final y el comentario de Carlos Vera. El cáncer se puede prevenir, tratar y hasta vencer en algunos casos con amor y ciencia. Vera a su manera, crítico e independiente. Cuando nos juntamos, hacemos realidad lo que soñamos. Llevamos nuestra vida más lejos. Cumplimos lo que nos proponemos. Crecemos más con cada logro y alcanzamos nuevas metas. Con un banco que nos acompaña con soluciones a cada paso. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Yo debería estar ahorita en esta tal asamblea. Yo sí por derecho propio. Porque yo sí soy payaso de a de veras. Dos inquietudes breves antes de pasar a las de María Elisa. Les recuerdo que emitimos desde los estudios de la radio FM. Y a propósito de eso, en radio estamos por 101.3 FM, pero de Radio Centro, en audio y en todas las plataformas que nos pueden ver. ¿Cuál es el futuro del tratamiento del cáncer ahora que tanto se ha avanzado, doctor? Yo creo que hay muchos cánceres que se pueden manejar localmente. Yo creo que muchos estudios deberían hacerse centralizados, es decir, estudios de genéticos, moleculares, no deberían tenerlo cada hospital, sino mandar a un centro, porque no es costo efectivo. No creo que debería haber teams o gente que ve más tipos de cáncer A, B o C para tener, porque la inteligencia es limitada y no puede haber expertos, especialmente en casos de cánceres no tan comunes. ¿no? O sea, optimizar el esfuerzo para maximizar los resultados. Exacto, y los cirujanos, por ejemplo, los cirujanos en mi institución, hay cirujanos que operan principalmente tiroides, cirujanos que operan glándulas parótidas, cirujanos que son de orofaringe. No solamente la técnica, sino la decisión quirúrgica que importa. Ok. Lo otro, tengo una curiosidad. ¿Cuánto invierte su centro médico Anderson en Houston, Texas, en investigación? Muchísimo. Todo el dinero creo que Deme una idea, puede. más o menos. No ¿De sé, cuánto hablamos? No tengo idea, pero millones de millones. Cuando yo consigo un grant, todo el grant va para el research. ¿No es cierto? Entonces, invierten mucho dinero. Sin embargo, en países como los nuestros, la prioridad debe ser tratar de dar un servicio clínico apropiado y desarrollar. Le voy a dar un ejemplo que podría tratar. Una vez que usted establece algo formal, las compañías médicas tratan de hacer estudios y promover o estudiar drogas que tienen valor
en países como los nuestros. Y participar en estudios y drogas muy caras a veces se consiguen sin costo para pacientes que se pueden beneficiar. Entonces, en un momento posterior, uno puede participar en estudios y beneficiar a sus pacientes una vez que tengan una estructura adecuada. Formidable. Miren, para quienes no están familiarizados con el inglés, grant es beca, donación, aporte. Y research, investigación, estudios. Los fondos que él logra conseguir, para eso van destinados principalmente, mayoritariamente a investigación. Ahora sí, las preguntas de María Elisa para el doctor Luis Eduardo Fayad, científico, médico, oncólogo ecuatoriano. Doctor, ¿contra el cáncer habrá algún día algo así como una vacuna general, sí o no? No. ¿Superar el cáncer depende más de la actitud que del tratamiento, sí o no? Si se invirtiera en investigar en cáncer lo mismo que en desarrollar armas, ¿ya tendríamos una cura? No. La contaminación del planeta en esta época vuelve cierta la expresión de que todo causa cáncer. Sí. ¿El cáncer debe ser considerado más como una prueba que como un castigo? Sí. Gracias, doctor. A propósito de la contaminación que mencionaba María Elisa, en la entrevista esta mañana en Radio Centro, lo noté a usted especialmente preocupado por pesticidas, su influencia en los alimentos que uno termina comiendo y también por contaminación del agua. ¿Por qué? Porque le voy a dar pesticidas. Las manzanas, las frutillas, si usted ve las estadísticas, tienen una alta incidencia, una alta cantidad de pesticidas, ¿no? Por ejemplo, hay ciertas cosas como el aguacate, que comérselo orgánico no es necesario, porque son particularmente protegidos de eso. El tomate tiene mucho pesticida. Si usted come una ensalada con mucho tomate, está comiendo mucho pesticida, ¿no? Y orgánicos son muy caros de hacer. Pero esto no lo digo yo, esto lo dicen los expertos en nutrición, no es que a mí se me ocurre, y es en el mundo, no solamente aquí. Ahora, si usted tiene caracoles, yo no soy experto en este asunto, y de hecho hay un señor que se llama Giovanni Ginata, que una vez nos reunimos con un amigo que falleció de cáncer de estómago, Ricardo Chiriboga, que él quería invertir en donar dinero para investigación, y con gente del agua potable de aquí, Empresa Municipal de Agua Potable, y también con gente de la SPOL. Y el plan era investigar sectores tomando muestras. ¿Por qué usted rocía el arroz para protegerlo del caracol, por ejemplo? El exceso de pesticidas se va al agua, ¿no? El arroz se lo come usted. El pesticida se va al agua, el agua los pescados se lo come el otro pescado, y termina usted comiendo pescado con pesticidas. ¿Usted trató a Ricardo Chiriboga? Él se trataba en mi hospital. Lo era conozco. Muy buen amigo mío. Hermano de Rafico. Exacto. Falleció hace un par de años. Un poco menos, pero sí, era un buen tipo y él quería. Gran tipo, él vivió mucho tiempo en Japón. Sí. Ok, qué bueno. Doctor, ha sido un honor. Igualmente. Y una bendición tenerlo aquí. Usted transmite sabiduría y paz. Y en este país le debemos muchas vidas salvadas, otras recuperadas y una cantidad de ayudas que no terminaría de enunciar toda la noche. Le dije hace un rato, ojalá nunca caiga en sus manos, en el buen sentido de la palabra, pero agradezco a Dios haberlo conocido y tenerlo al frente. El tiempo que me queda se queda corto para decirle todo lo que usted merece, pero sus pacientes, los familiares de ellos, una condecoración que le dieron hace un par de años, pero la mirada y la gratitud de la gente deben llenar su alforja de lo que más lo nutre, que es satisfacción, la sensación del deber cumplido. En nombre de todos ellos y en nombre de la enorme audiencia que hemos tenido, gracias por su tiempo. Que no sea la última vez. Gracias por su bondad, gracias por su nobleza. Usted vuelve a hacer creer a uno en la belleza del ser humano, en los corazones comprometidos, en lo noble de la profesión médica, ahora que tanto necesitamos de buenos ejemplos. Que Dios se lo pague, porque es el único que le podrá retribuir en la gran medida que usted merece la extraordinaria obra que ha hecho. Muchas gracias.
el doctor Luis Eduardo Fayad con nosotros. Y ahora María Elisa. Queremos agradecerles a todos los que se han conectado esta noche junto a nosotros. Los esperamos mañana 22 horas en vivo. Una buena noche. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de... Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Por eso hoy cumplimos orgullosamente 40 años haciendo las cosas bien. Contamos con una cobertura a nivel nacional, con más de 50 locales. Novicompu es lo mismo, pero más barato.